Hola a todos, mi nombre es Gabriela de la Cruz Domínguez, soy R1 del Departamento de Imagenología en el Centro Médico Nacional de Occidente y hoy continuando con el temario de musculoesquelético vamos a hablar sobre los métodos de estudio, protocolos y las indicaciones de estudio para el hombro. Mi asesor fue el doctor Víctor García Ochoa, R4 del departamento. Los temas que vamos a revisar a lo largo de esta exponencia son los criterios de adecuación de ACR, las proyecciones radiográficas junto con sus indicaciones y el protocolo por ultrasonido. Empezando con los criterios de adecuación, estos nos van a indicar o nos van a dar las pautas para decidir qué tipo de imagen es el más adecuado, el más apropiado, cuál es el mejor para cada patología. El hombro doloroso es de las causas más comunes de consulta en cuanto a sistema musculoesquelético. Y su abordaje por imagen se va a dividir, dependiendo de su origen, en traumático y no traumático. Para ambos casos, siempre el estudio inicial va a ser la radiografía simple. Esta tiene las características de ser fácil de conseguir, que es rápida, es barata y también pues tiene muy alta disponibilidad. Cuando son bien tomadas podemos ver luxaciones, fracturas fácilmente. Entonces cuando no las encontremos o la clínica nos sugiera algo más, podemos pensar que el motivo del dolor es por lesiones a tejidos blandos. Y en esos casos, cuando sea por el origen traumático, vamos a usar la resonancia o la tomografía simple dependiendo lo que queramos evaluar. Y bueno, en esta diapositiva tenemos algunas causas de hombro doloroso no traumático. Entre las más frecuentes están las que son relacionadas al manguito rotador, la articulación glenohumeral, la cápsula articular, también el tendón del bíceps y el labrum. Bueno, el siguiente paso para evaluar el manguito rotador va a ser resonancia o ultrasonido. La resonancia se considera el gold estándar para la evaluación del hombro y también para el manguito. Esta es una opción muy precisa, por ejemplo, para tendinitis, rupturas completas del manguito. También otros hallazgos que son importantes por la resonancia es la atrofia muscular, la infiltración grasa, retracción del tendón. Estos datos son importantes porque nos van a definir la terapéutica, el tipo de reparación y también el pronóstico para el paciente. En cuanto a la bursitis, las bursas no son muy valorables por radiografía, a diferencia de la resonancia, que pues es excelente este método para los tejidos blandos, pero no es como que se solicite de primera instancia. Y el ultrasonido también es una buena opción, ya que nos va a ayudar a diferenciar el fluido de los tejidos blandos y podemos también hacer una aspiración guiada en el momento. Y estas son ventajas por encima de la resonancia. Entonces, ¿cómo sabemos cuál vamos a elegir? Va a depender de la estructura que vamos a revisar. También hay que tomar en cuenta las ventajas, desventajas de cada uno. Por ejemplo, el ultrasonido es más accesible, es más rápido, también es más barato y tiene el plus de que podemos realizar evaluaciones dinámicas de los tendones. Y también es sensible para detectar calcificaciones de tejidos blandos. En cuanto a las ventajas de la resonancia, pues es su alta definición más que nada, con lo cual podemos ver bien la anatomía de varias estructuras que algunas, bueno, en cuanto al hombro, algunas no son tan visibles por otros métodos y también es posible evaluar los que son de difícil acceso. Y también cabe mencionar que pues las desventajas de la resonancia, que son sus contraindicaciones, como por ejemplo en pacientes que tienen marcapasos, que tienen materiales quirúrgicos como los clips para aneurismas, las mallas y bueno, también en pacientes embarazadas, pero pues se exceptúan algunos casos. Bueno, la capsulitis en cuanto a esta no son tan valorables por ultrasonido.
ya que el ultrasonido va a subestimar el engrosamiento capsular y también de los ligamentos, ya que estos se pueden ver bien por la resonancia. En el ultrasonido, o sea, en sí, lo que se puede ver es el engrosamiento del ligamento coracohumeral. También puede verse el engrosamiento peribursal, pero estos no se buscan como tal, así de rutina, en el ultrasonido, pero pues nos pueden ayudar a apoyar como datos que sugieran una capsulitis adhesiva. Entonces, por estos motivos es que se prefiere la resonancia ante el ultrasonido para las capsulitis adhesivas. Ahora, en cuanto a sospecha de tendinitis, luxaciones o desgarros del bíceps, las porciones intra y extraarticulares del bíceps, del tendón del bíceps, se ven bien por ultrasonido, como esto lo vamos a ver más adelante. Y es su punto fuerte en la evaluación dinámica. Esto nos va a ayudar para valorar el grado de luxación o subluxación y en ese sentido, pues la resonancia tiene desventaja. Además que es limitada para detectar anormalidades del bíceps, por eso pues se prefiere a veces más el ultrasonido, aparte como pues ya mencioné es más accesible, ¿no? Y vamos a continuar con el hombro doloroso de origen traumático. Bueno, en cuanto a las fracturas del húmero, estas pues son relativamente comunes. En pacientes jóvenes, estas se relacionan a traumas de alto impacto y en pacientes ancianos con traumatismos de bajo impacto, que pues lo más común son las caídas. Pueden ser bien valoradas por radiografía, pero puede haber subestimación de la extensión. Por eso es que se tienen que complementar con la tomografía, ya que con esta pues es el mejor estudio para delimitar los patrones de fractura y bueno, en sí la utilidad es más que nada para fracturas complejas, ya que estas las podemos reconstruir, podemos hacer reconstrucciones en 3D y nos va a ayudar a caracterizarlas mejor, para localizar fragmentos, descartar algunas fracturas ocultas y bueno, el contraste no es muy necesario, pero lo vamos a usar en caso de que sospechemos de lesiones arteriales. En cuanto a la fractura escapular, este tipo de fracturas por lo general sanan sin alguna fijación quirúrgica, pero también pueden estar asociadas a fracturas de costilla y por su anatomía pues, en sí de la escápula no son siempre visibles por radiografía. Entonces, en este sentido, la cosa pues ya cambia porque, como les digo, que la radiografía puede subestimar estas fracturas, entonces va a ser la tomografía la mejor opción para identificarlas. También vamos a evaluar su extensión, si hay desplazamiento, la angulación, que se van a visualizar bien por medio de reconstrucciones 3D. Bueno, aquí las lesiones de Bankart y Hill-Sachs, estas son lesiones que están muy asociadas a luxaciones anteriores. La lesión de Bankart en sí es una disrupción o una discontinuidad del labrum glenoideo en la porción anteroinferior, como lo podemos observar aquí. Y en esta imagen de la izquierda vamos a observar el mecanismo de lesión y en esta observamos el hallazgo por medio de una radiografía anteroposterior, que estaría aquí ubicado, bueno, aquí está. En Hill-Sachs, esta es una deformidad o depresión cortical en la porción postero-lateral de la cabeza humeral. En la imagen de la derecha podemos observar el mecanismo por el cual está dado, que es la luxación anterior. Y en esta radiografía nos muestra cómo la encontraríamos. Esta igual es una proyección anteroposterior. Y aquí se ve la deformidad o la depresión ahí en la porción de la cabeza humeral.
Y bueno, perdón, se me fue. Este, ambas lesiones se pueden presentar o las podemos encontrar al mismo tiempo. Y bueno, lo que leí de las bibliografías que leí es que se sugiere que se deban buscar intencionadamente en las radiografías. Pero bueno, en caso de que no, que sí las veamos, entonces, ¿qué sigue? Eh, la resonancia se puede evaluar bien, pero la ortografía se considera como el gold standard en cuanto al hombro doloroso por trauma. Según ha mostrado ser superior la artrografía a la resonancia en cuanto al diagnóstico de patologías intraarticulares, como lo son de este tipo, las lesiones labroligamentarias y también para los desgarros parciales del manguito. Esto es algo muy importante. Y bueno, también la artrografía puede visualizar bien el rodete. Entonces, por estos motivos es que se va a preferir la artrografía sobre la resonancia. Ahora sí. Continuamos con las luxaciones o inestabilidad que no son encontradas por radiografía, pero tienen clínica. La luxación más común es la anterior. En la inestabilidad recurrente del hombro se ha visto que coexiste daño con el ligamento glenohumeral. Por esto, la importancia de evaluar la integridad ósea y de los ligamentos en los pacientes que presenten luxaciones o inestabilidad del hombro, ya que ellos pueden requerir injertos para tratar esta inestabilidad. La artrografía en este caso también ha superado a la resonancia para la evaluación del ligamento glenohumeral, también para las lesiones labrales anteriores, que estas también son comunes en pacientes con inestabilidad del hombro. Y también ha superado en el diagnóstico de ruptura del manguito rotador, que es común en pacientes más que nada ancianos o mayores con luxaciones de hombro. Y bueno, cuando haya sospecha de desgarro del manguito rotador, bueno, aquí en general la resonancia se prefiere para los tejidos blandos. Tiene alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de las rupturas que son completas. Aquí es la diferencia que marcaba con la artrografía, que la artrografía es mejor para las parciales. Y ya que, bueno, la resonancia pues tiene un poquito menos sensibilidad, pero igual son buenas. En conclusión, la artrografía es en sí para patología intraarticular, los desgarros parciales del manguito, y la resonancia en general es muy buena para valorar todos los tejidos blandos. Y bueno, vamos a continuar con la evaluación de las proyecciones radiográficas. Vamos a utilizar un ABC. Estas son siglas en inglés, pero pues aquí las puse en español, que es la alineación, la densidad ósea y tejidos blandos. Los tejidos blandos deben de examinarse en busca de calcificaciones. Se puede evaluar su extensión, la ubicación y la densidad que van a tener. También nos va a ayudar, bueno, si identificamos calcificaciones, nos ayuda en el diagnóstico de una tendinitis calcificada. ¿Qué más vamos a valorar en una radiografía? Articulaciones, ¿cuáles? La acromio clavicular, glenohumeral. Hay que ver su simetría, el espacio articular, si hay cambios quísticos, trazos de fractura, luxaciones y, bueno, lo que comentaba, que hay que buscar intencionadamente lesión de Bankart y Hill-Sachs. El espacio subacromial, por lo regular, bueno, está ocupado por la bursa subacromial y por el manguito de los rotadores. También vamos a buscar presencia de calcificaciones, como ya les había comentado, en su forma, densidad, la localización, y los cambios osteodegenerativos, como los osteofitos. Bueno, para el hombro tenemos, en general son así como que de cajón dos, la anteroposterior y la proyección en Y o transescapular. Tenemos unas adicionales
que es la anteroposterior verdadera y la axilar. Todas estas tienen variantes, pero no las quise poner, las voy a ir explicando así uno por uno. Bueno, en cuanto a la proyección antero-posterior, el paciente se va a colocar, va a estar de pie a espaldas del chasis y el haz va a estar centrado en el proceso coracoideo. Y vamos a tener de estas los primeros dos hijitos, que van a ser la proyección con brazo en rotación externa, que es la imagen B, y el brazo en proyección, en rotación interna, perdón. Esta nos va a ayudar para visualizar la lesión de Hill-Sachs. Pero en sí la normalita es con hombro en posición neutra. Y bueno, con esta proyección vamos a observar la articulación glenohumeral, la acromioclavicular, la tuberosidad mayor, la menor, que se ve con el brazo en rotación interna, parte de la clavícula distal, y también se debe de valorar la distancia acromioclavicular. La limitación en sí de esta proyección es pues que la cabeza humeral aparece superpuesta. Entonces no podemos valorar así del todo la articulación glenohumeral. La imagen B es la que está en medio, es en brazo con rotación externa. Podemos ver el elipse, nos muestra la superposición de la cabeza humeral con la glenoides. Se ven los márgenes anterior, que serían la flecha, margen anterior, margen posterior de la cavidad glenoidea. La G es la tuberosidad mayor, y aquí, bueno, está normal su morfología. La línea es la distancia acromio-humeral, que su diámetro normal es mayor de 7 milímetros. Y bueno, ¿esto para qué nos sirve? En el desgarro crónico del manguito puede haber disminución de esta distancia, y junto con la concavidad y remodelación del acromio, que son otros datos que podemos encontrar y que nos van a sugerir esto. Bueno, la imagen C es la proyección con brazo en rotación interna. La cabeza humeral, como podemos ver, es redonda, en apariencia con su contorno posterior liso. Podemos ver la tuberosidad menor, y con esta variante podemos diagnosticar la lesión de Hill-Sachs. Estas flechitas nos van a indicar la localización de la bursa subacromial subdeltoidea, que se encuentra en forma de luna creciente, pero pues esta no es visible. ¿Por qué no es visible? Porque tiene grasa en sus bordes, entonces no se va a visualizar. Pero cuando hay distensión, pues ahí la cosa cambia, ya que la grasa se separa y aparece otra densidad, un cambio de densidad en forma de lágrima debajo del deltoides. La proyección de Rodwood es una proyección modificada de la anteroposterior. Esta en sí, la diferencia es que va a haber una angulación del paciente al chasis. Al hacer esta angulación nos va a permitir evaluar el acromion y el espacio subacromial. En esta imagen, que está del lado derecho, podemos observar el acromion en su articulación con la clavícula distal. También observamos la cabeza humeral, el borde lateral de la escápula, y por aquí podemos ver la cavidad glenoidea y la apófisis coracoides. La línea discontinua es la cara inferior de la clavícula, se cruza con la cara inferior del acromion, y así podemos saber que esta radiografía pues está correctamente tomada. La utilidad de esta proyección es para valorar luxación acromioclavicular y también su inestabilidad. La proyección AP verdadera, esta es verdadera
porque con esta proyección se va a quitar la interposición de la cabeza humeral con el espacio glenoideo, como lo observábamos en la AP. Se va a quitar realizando una angulación oblicua del paciente de pie, más o menos entre 30 y 40 grados. El paciente se va a rotar sobre el hombro afectado, como lo podemos observar en la imagen A, una vista anterior, y la imagen consiguiente es una vista superior para poder apreciar bien la angulación del hombro con el chasis. Okay. Con esta proyección podemos evaluar el húmero proximal, el espacio glenohumeral ya bien, que va a estar localizado aquí en la imagen B del lado izquierdo entre las dos flechas. El diámetro normal de este espacio debe ser mayor de 7 milímetros. También hay que valorar la congruencia articular, y así vamos a poder detectar luxaciones posteriores, también subluxaciones de la cabeza humeral. Y bueno, para saber que está bien tomada, el borde inferior de la escápula y la cabeza del húmero deben estar alineados. La proyección axilar, esta es una proyección supero inferior con el paciente en decúbito supino, el brazo debe estar abducido formando un ángulo de 90 grados y se coloca una almohadilla debajo de la axila. El haz debe estar en el centro de la articulación glenohumeral, aquí, a como se observa en la imagen A o la imagen izquierda superior. Esta proyección nos va a permitir apreciar la articulación glenohumeral en sus porciones más inferiores, como lo podemos ver en la imagen B, que es la que, bueno, la articulación pues es la que está señalada entre ambas flechas. Lo normal es encontrarla asimétrica y que la cabeza humeral esté centrada en la glenoides. Así que con ella también podemos valorar luxaciones, subluxaciones y por la vista que nos da, podemos valorar la lesión de Van Cart. La desventaja o la limitación de esta proyección es que es incómoda para el paciente, aunque sean pacientes sanos, es incómodo. Imagínense a alguien que pues, tenga el hombro luxado, obviamente no, ¿verdad? Entonces, cuando el paciente no pueda abducir, vamos a usar una modalidad más, que es la proyección de West Point. Bueno, se me pasó a mencionar aquí que con esta proyección también podemos diagnosticar la lesión de Boni-Van Cart, que es un Van Cart asociado a una fractura de la cavidad glenoidea, por eso es el Boni. Bueno, ya, siguiendo con la proyección de West Point, la diferencia es que pues es la posición del paciente. Aquí va a estar colocado en decúbito prono con una almohada debajo de la axila. Así se le va a restar tensión al hombro. Va a continuar con el ángulo de 90 grados, el antebrazo y la mano van a estar en pronación. El chasis se va a ubicar superior al hombro y el tubo angulado hacia la axila. Y así es como vamos a poder ver el rodete anteroinferior de glenoideo, sin tanta molestia para el paciente. Y esta es una proyección que va a estar también indicada para la lesión de Van Cart, pues es prácticamente la misma que la anterior. Seguimos con la proyección en Y o transescapular. Esta proyección es más fácil de obtener que la axilar en casos de trauma, por la poca movilidad que tiene el hombro o bueno, la poca manipulación en sí que le vamos a dar al hombro. Su nombre proviene porque al conjugarse los ejes del cuerpo de la escápula, la apófisis coracoides y el acromion en el centro de la glenoides van a formar una Y. Entonces, en imagen, ¿no? Entonces, por eso su nombre y ahí un datito, por si querían saber. El paciente
va a estar de pie en PA. El brazo va a estar superpuesto a la escápula y se coloca la región anterior del hombro a estudiar contra la placa. El otro hombro se debe de angular aproximadamente como a unos 40 grados y el rayo se va a dirigir hacia la cara superior del húmero, de la cabeza del húmero, con una angulación caudal más o menos entre 10 y 15 grados. Bueno, estos son como muchas cosas técnicas. La proyección en sí nos va a ayudar para dar una vista lateral de la escápula y oblicua del húmero. Su utilidad va a ser para diagnóstico de las fracturas de acromion, escápula, de apófisis coracoide, luxaciones anteriores y posteriores. Bueno, esta proyección también va a tener dos hijitos, outlet y striker notch. La proyección de outlet, esta es lateral. Esta radiografía se toma con el paciente de pie y girado ligeramente, por lo que la parte anterior del hombro va a tocar el detector. El haz va a estar en un ángulo de unos 10 a 15 grados y va a estar centrado en la articulación acromioclavicular. Esta proyección nos muestra a la escápula en vista lateral, como podemos observar en esta imagen. Observamos el acromion, la apófisis coracoides, que está puntualizada o señalada con la letra C, que van a formar los brazos de una letra Y que se forma aquí. Y el espacio subacromial, que va a estar entre las dos flechitas. La S corresponde al músculo supraespinoso. Y aquí en esta radiografía el húmero va a aparecer sobrepuesto. La proyección de Stryker es una proyección especializada que se usa para evaluar la articulación glenohumeral y esta también es efectiva para evaluar la lesión de Hill-Sachs. El paciente puede estar de pie o acostado. En la biografía en la que me basé, pues bueno, decía que en decúbito supino. La mano del paciente se coloca detrás de la cabeza en rotación interna y el codo del paciente debe estar apuntando al techo. El rayo se va a centrar en la apófisis coracoide. Y bueno, la articulación glenohumeral debe estar abierta, como podemos observar. El húmero apuntando superiormente y aquí esta flechita nos apunta hacia la lesión de Hill-Sachs que es encontrada por esta proyección. Bueno, este es un pequeño resumen de las proyecciones radiográficas, ya así englobando todo y bueno, se los dejo ahí para que lo quieran revisar más detenidamente y leerlo ya así en sus casas y todo. Ahora, pasando al protocolo de ultrasonido, nos vamos a colocar de frente al paciente, vamos a usar un transductor lineal a frecuencias altas de 12 a 15 MHz. El hombro debe estar en aducción o posición neutra. El codo debe estar en flexión formando un ángulo de 90 grados y la palma debe estar en supinación. Esta será la posición estándar para la mayoría de los pacientes, de los tendones, para la mayoría de la evaluación de los tendones. A lo largo vamos a ir viendo que hay algunas posiciones especiales o algunas ahí cosillas para ir valorando ciertos ligamentos. Ahora, el transductor, es importante este dato, se va a colocar perpendicular al eje del tendón. Esto es para evitar imágenes de anisotropía. Te lo voy a explicar bien. El examen del protocolo se va a dividir en 4 áreas según sus componentes regionales y vamos a usar un acrónimo ASAP, para recordarlas. Estas van a ser la A de anterior, S de superior, A la segunda anterolateral y la P es posterior. Esta tabla nos muestra la estructura que va a evaluar cada región. Y bueno, vamos a empezar por la región anterior con el tendón de la cabeza larga del bíceps y también abarca el tendón subescapular.
Bueno, este, aquí vamos a tener el hombro en posición neutra, como lo muestra la primera imagen de izquierda a derecha. El transductor se va a colocar en plano axial para ver el eje corto de este tendón. La segunda imagen, hacia la misma derecha, nos muestra la posición del transductor sobre el tendón y qué porción vamos a estar evaluando, así como para que nos vayamos ubicando espacialmente. Las imágenes de la izquierda son la traducción ultrasonográfica de la tridimensional y aquí veremos una estructura redonda, hiperecoica, con patrón fibrilar que está localizada en la ranura bicipital. La ranura bicipital, pues esta pequeña fosa que se va a encontrar entre la tuberosidad mayor y menor del húmero. Ahí es donde está el tendón del bíceps. Lo normal, pues, es verlo en estas características, hiperecoico y con un patrón fibrilar, que este es debido a los haces de colágeno que tienen los tendones. Y a mayor frecuencia del transductor va a ser mayor el número de las fibrillas que podemos ver. Y bueno, y si se sigue el tendón proximalmente hasta donde la ranura bicipital se vuelve superficial, y luego continuaremos distal hasta el nivel del tendón del pectoral mayor. O sea, esa va a ser la evaluación que vamos a tener con el transductor. La imagen inferior corresponde a un, también se le conoce como artefacto de anisotropía. Y estas imágenes que son como hipoecoicas, va a aparecer al oblicuar el haz del ultrasonido o al ejercer poca presión. Nos va a producir esta imagen y es importante que lo sepamos porque nos podemos confundir con tendinopatías o desgarros. Y bueno, este artefacto lo vamos a eliminar balanceando el transductor a lo largo del eje largo del tendón y así el haz haremos que se angule. Recuerden, tiene que estar perpendicular. Y bueno, a continuación vamos a rotar el transductor a 90 grados para evaluar el tendón en eje largo. Lo debemos observar igual, con su patrón fibrilar e hiperecogénico. Caudalmente se encuentra anisotropía, pero bueno, aquí podemos decir que es normal, ya que esto va a aparecer a medida que el tendón se va profundizando. Aquí hay que buscar anomalías como tendinosis, desgarros, también líquido articular que ande por ahí libre. Y en esa imagen podemos ver la parte del deltoides y también parte de la bursa supracromial subdeltoidea. Que recuerden que, bueno, por radiografía pues no se podía ver, pero aquí sí, y así súper chiquita y bonita. Estas son en sus morfologías normales. Continuamos con la valoración del tendón subescapular en su eje largo. Aquí tendremos el paciente del hombro en posición neutra y vamos a colocar el transductor en plano axial para visualizar la ranura bicipital. Como ya les comenté, entre la tuberosidad mayor y la menor. Una vez localizada, el transductor lo vamos a centrar en la tuberosidad menor. Y vamos a encontrar cómo el tendón subescapular se va a encontrar anterior a la tuberosidad menor y acá arriba su inserción. Lo veremos con un poco de anisotropía, pero podemos decir también que es normal por la posición del tendón, pero sí vamos a buscar quitar esa anisotropía. ¿Cómo? Pues vamos a pedirle al paciente que rote externamente su brazo y al hacer este movimiento, la tuberosidad menor se va a mover lateralmente. Esto va a alargar el tendón y lo va a poner en vista perpendicular y va a corregir la anisotropía, que esta es la imagen inferior es la imagen correcta del eje largo. Y a continuación, vamos a rotar el transductor para ver el tendón subescapular en su eje corto. La primera imagen es la morfología normal del tendón. Ya saben, el patrón fibrilar. Aquí encontramos el reborde de la cabeza humeral.
Y la imagen inferior, esta pues no debemos confundirla con hallazgos anormales. Esas áreas que tienen menor ecogenicidad corresponden al músculo subescapular. Y ahora vamos a regresarnos un poquito. En la misma posición de rotación externa vamos a girar otra vez el transductor en eje largo y lo vamos a mover lateralmente sobre la ranura bicipital para realizar una evaluación del bíceps en esta posición en rotación externa. Aquí en estas imágenes lo que vamos a ver o buscar es valorar la estabilidad y también y la posición. Esto pensando, buscando, descartando subluxaciones y luxaciones. Ahora vamos a iniciar con el examen superior, empezando con la articulación acromioclavicular. Para localizar esta articulación, primero hay que palpar la clavícula y vamos a movernos lateralmente hacia el acromion. Y ahí es donde vamos a colocar el transductor sobre la clavícula distal. Bueno, y es así como lo vamos a ver por medio del ultrasonido. La clavícula distal es la que está marcada con la letra C y este es el acromion. Aquí se encuentra pues propiamente el espacio articular y por encima tenemos su cápsula articular, que lo normal es que se encuentre hipoecoica. Vamos a evaluar los bordes óseos, la anchura de esta articulación, su alineación, todo esto en busca de alguna distensión, si hay irregularidades óseas, osteofitos, cosas o patologías que nos condicionen que ese espacio se disminuya. La distancia normal que va a tener de la cápsula al hueso es menor de 3 milímetros y esto nos va a ayudar a descartar derrames articulares e hipertrofias sinoviales. Y la anchura de la articulación acromioclavicular normal es de 3 a 4, más o menos. Encontré que puede haber diferencias, así más o menos de 2 a 3 milímetros de un lado al otro, pero se considera que eso es normal, o sea, no tiene que ser exactamente el mismo número, a menos que pues no, que hayan algunas comorbilidades. Y bueno, esta proyección va a estar indicada cuando estemos buscando datos de osteoartritis, traumatismos articulares, esto incluye las luxaciones, sinovitis, quistes sinoviales, también está indicada para inyección de corticosteroides y aspiración articular. La evaluación dinámica, el transductor se va a mover lateralmente desde la articulación acromioclavicular y se va a colocar sobre el borde lateral del acromion. En ese punto vamos a hacer una abducción del brazo, como se muestra en la imagen inferior. Y al hacer esto y durante esta elevación, el tendón supraespinoso y la bursa subacromial, que está marcada aquí con la flechita en zigzag, estas deben deslizarse por debajo del acromion y deben de desaparecer, como podemos ver en la imagen inferior, que se ve una línea muy fina hipoecoica. Así, eso es lo normal. Y la utilidad de estas maniobras es para detectar el pinzamiento subacromial, que es una causa pues relativamente común de lesiones mecánicas al tendón supraespinoso. Empezaremos el examen anterolateral evaluando al tendón supraespinoso y la bursa subacromial subrectoidea. Para esto vamos a necesitar dos posiciones especiales del paciente. Va a ser la posición de Kras y de Kras modificada o de Middleton. La posición de Kras, el brazo va a estar hiperextendido, el codo se va a flexionar y la porción dorsal de la mano se va a colocar en la espalda.
Así de esta manera el tendón supraespinoso sale por debajo del acromion y podemos encontrar a la tuberosidad mayor muy anterior. Las desventajas de esta posición es que es incómoda y dolorosa para ciertos pacientes, o sea, que tienen alguna patología. Y otra desventaja es que con ella no se puede visualizar el intervalo rotador. En la posición de CRAS modificada, la mano se va a colocar en la región de la cadera o el glúteo y el codo debe de apuntar siempre hacia atrás. Con esta posición, al hacerla, nos va a permitir evaluar el intervalo rotador con poca molestia para el paciente y también vamos a poder evaluar la porción más anterior del supraespinoso. Ahora sí, para evaluar el tendón supraespinoso, le vamos a pedir al paciente que adopte la posición de CRAS, como podemos ver en la primera imagen de izquierda a derecha. Nos vamos a ubicar en la tuberosidad mayor para poder localizar así el tendón supraespinoso en eje largo. Y esta es la imagen que vamos a obtener por esta posición. Vamos a observar el contorno de la cabeza humeral, la tuberosidad mayor y tuberosidad mayor, cabeza humeral. Debemos evaluar todo el ancho de estas estructuras, desde anterior hasta posterior, barriendo el transductor. También vamos a valorar las características de la porción anterior del supraespinoso, que se encuentra adyacente al intervalo rotador. Esto es importante porque los desgarros comúnmente afectan al supraespinoso y también a la bursa subacromial. Miren, esta es la bursa subacromial. Que es esta fina línea hipoecoica y así la podemos valorar bien, entonces por eso se prefiere esta maniobra. También vamos a obtener un poquito de anisotropía en la porción más oblicua del tendón, pero esto pues es esperable por la posición que tiene. Ahora vamos a rotar el transductor a 90 grados sobre la cabeza del húmero y se va a ver como una superficie ecogénica lisa, redonda, va a tener una capa hipoecogénica, que esto es el cartílago del manguito rotador. Esta imagen nos va a indicar que estamos bien ubicados en el eje corto del supraespinoso. En el intervalo del rotador se va a ubicar la porción intraarticular de la cabeza larga del bíceps, que está aquí marcada con la letra B. Esta se va a ver entre los tendones del supraespinoso y el subescapular. Una vez que se evalúa esta parte intraarticular del supraespinoso, el transductor lo vamos a mover hacia la tuberosidad mayor y a medida que esta superficie va terminando, vamos a encontrar la huella del supraespinoso, que es la última imagen de izquierda a derecha. Y vamos a visualizar las facetas superiores, que es la que están señaladas con las flechitas rectas. Esta es la faceta superior y esta es la faceta media. El examen posterior lo vamos a iniciar con el brazo, vamos a regresar al brazo en posición neutra. La palma debe estar supina en el regazo del paciente y la exploración va a ir en sentido de lateral hacia medial, con el transductor en la región posterior de la tuberosidad mayor y debe ir paralelo e inferior a la espina de la escápula. Entonces, primero vamos a obtener una vista en eje largo del tendón del infraespinoso. Aquí vamos a evaluar su inserción hacia la tuberosidad mayor.
también vamos a poder observar el labrum glenoideo, que es esta estructura. Aquí vamos a buscar desgarros. Posteriormente vamos a mover el transductor en sentido medial hacia la escápula para encontrar la escotadura de la escápula, que es esta que está aquí rodeada en este círculo. Por esta estructura va a pasar el nervio y la arteria supraescapular. Aquí vamos a buscar quistes paralabrales. Estos quistes pueden provocar neuropatía por atrapamiento. Y también vamos a evaluar el borde posterior de la articulación glenohumeral, esto en busca de sinusitis. Y bueno, para concluir vamos a rotar el transductor a 90 grados para ver el tendón en su eje corto. Además también aquí este es el eje corto del tendón infraespinoso. También vamos a evaluar los músculos infraespinoso y el redondo menor. Los músculos normalmente los vamos a observar hipoecoicos y también van a tener septos hiperecoicos lineales. Todo esto es en su morfología normal y vamos a ir moviendo el transductor medialmente sobre la unión músculo-tendinosa, ya que aquí también es importante evaluar si hay degeneración grasa y la atrofia del músculo. Esto en un contexto de un desgarro, ya que nos indica que puede haber una mayor probabilidad de fallo después de la reparación del manguito. Y bueno, estos fueron los protocolos de estudio para el hombro. Espero que les haya gustado o que haya sido de su agrado mi presentación, y si tienen comentarios o algo para retroalimentar el tema, alguna corrección, la verdad es que se los voy a agradecer mucho que me lo hagan saber. Y en la descripción les voy a dejar un link para que vean un video del protocolo de ultrasonido de la RSNA. Ahí viene resumido pues prácticamente todo lo que acabo de explicar, pero vienen las imágenes así en forma de video, entonces va a ser más entendible. O sea, una vez que vean esta presentación y luego vean el video, pues ya va a ser más entendible. Y bueno, pues gracias por su atención.